Hola, buenas tardes. Soy Lauracita y esto es Más de un Millón de Historias, como todos los miércoles a las 7 de la noche. Estamos en vivo en YouTube, pero también nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en Deezer, en Spotify y en muchos lugares también. Estamos en la mayoría de los lugares de plataformas de podcast. Yo estoy, hoy traigo así como ya saben, estos días uno necesita organizarse mentalmente. El programa de hoy, déjenles platico que va a estar bien interesante. Vamos a tener a la abogada Silvia Osegueda, que nos va a platicar sobre derecho familiar. Y este tema salió porque muchos de los grupos en los que estoy en Facebook, que me la paso platicándoles de eso, las personas preguntan sobre sus divorcios, sobre las custodias de los hijos y muchísimas cosas que son bien importantes y que desgraciadamente muchas veces no sabemos ni siquiera a quién consultar, no sabemos a quién buscar y no sabemos qué cosas son ciertas y qué no son ciertas, porque siempre hay alguien que te va a decir, no, no le pidas nada, pídele todo, divórciate, no te divorcies, pide los hijos, no pide los hijos, la patria, o sea, hay demasiada confusión. Entonces, el día de hoy, Silvia nos va a ayudar a poder aclarar todos estos conceptos y ya no tener tantas dudas y saber para dónde pisar bien, con pie de plomo. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. Les estaba platicando a nuestra audiencia cómo las mamis queretanas por lo pronto tienen muchísimas dudas sobre esto y no sé si te has fijado, pero todos los días creo que hay una. Claro, sí, tienen muchas dudas porque, pues bueno, la experiencia que te da la vida cotidiana no tiene que ver nada con estarte divorciando todo el tiempo y estarte peleando todo el tiempo, ¿no? Se supone que es la Claro. plenitud de la persona y pues nunca te imaginas que va a haber conflictos en una relación, ¿no? Fíjate que el otro día estaba viendo creo que era un reality. Hay uno que me encanta en la tele que pasa, que se llama 90 días y son de personas que se enamoran con extranjeros y entonces después deciden si se van a vivir a un país o al otro. Y en uno de los temas, nunca lo había visto que lo habían tocado, hablaron de los acuerdos prenupciales. ¿Ok? Que eso es algo que, bueno, como mexicanas, creo que se nos cae el cabello del horror de pensar en eso, ¿no? Bueno, esta chica era árabe. Sí, ¿Cómo? claro, para elegir simplemente el régimen crea conflicto en la sociedad mexicana, ¿no? O sea, porque hay muchos que dicen, no, bueno, te casas por interés, tiene que ser separación de bienes. O sabes que empezamos de cero y lo que construyamos durante el matrimonio y es por sociedad conyugal o sociedad legal, que Querétaro aquí también tiene varias, ¿no? Entonces, desde ahí les crea conflicto. Realmente para hacer capitulaciones matrimoniales es todavía otro tema más complejo. Entonces, no es Sí, algo común que suceda en la sociedad mexicana. no, para nada. Y como dices, o sea, yo me acuerdo, ¿no? Cuando yo nada más me he casado una vez. Ujú. Y, ay, sonó bien. Ok, he tenido más parejas, pues, pero nada más me he casado una vez. Y entonces, Claro. cuando nos íbamos a casar, los dos estábamos bien bebés. Yo tenía 20 años y él tenía 22. Y la familia, ay, la sociedad conyugal y no sé qué, y separación de bienes. Y luego como la familia de él se creían así como finísimos de París, entonces fue separación de bienes, ¿por qué no vaya a tener nuestras dos camionetas? Sí, claro. Ya lo ven ahora como pues un conflicto moral, ¿no? O sea, cuando pues aparte es una decisión de la pareja, ¿no? Pero es todo un tema. Ahí tú dime de qué quieres que hablemos y de qué quieres que nos adentremos. Yo creo que podríamos hablar un poco de eso, ¿no? Vamos como desde el matrimonio hasta el desmatrimonio. Entonces, empezamos por ahí. Ujú. Eh, ¿Qué tan cierto es lo de la separación de bienes? Porque yo escuché, te voy a contar los mitos que yo tengo, ¿ok? Yo escuché Ok, que sí puedes tener tus bienes separados antes del matrimonio, pero que todo lo que se construye en el matrimonio es de los dos. ¿Es así verdad es. eso? Mira, lo que pasa que el régimen de separación de bienes hay una nueva figura jurídica que viene siendo la compensación. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando la mujer se dedica únicamente al hogar y al cuidado de los hijos, pues también es una aportación no económica, ¿no? Ah, Entonces, pasa mucho y en los grupos yo lo veo y es una asesoría y un miedo que tienen todas las personas que se dedican únicamente a la casa, en el sentido de que ellos pues sí están aportando actividades que no tienen que ver nada con la remuneración económica. Sin embargo, ese aporte ayuda, por ejemplo, a que el proveedor, que en este caso es el esposo o el concubino, vaya y pueda tener la libertad de hacer sus horas de oficina, de hacer sus viajes, de hacer todo lo que tiene que ver con la preparación de lo económico, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, han llegado asesorías conmigo y ya tenemos, no sé, 15 años de casados, estamos por separación de bienes. Él tiene 3 casas, yo no tengo nada y dependo económicamente de él, ¿no? Que es algo, pero de verdad bien cotidiano y es el clásico miedo que tienen todas las mujeres, ¿no? Entonces la legislación agregó lo que viene siendo la compensación. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la mujer se ha dedicado todo el tiempo al hogar y no tiene bienes se da lo que es el rompimiento, ya sea por concubinato o por matrimonio, o por divorcio, perdón, el artículo dice que tenemos una compensación de un 10 a un 40% de acuerdo a lo que él haya comprado o adquirido durante el matrimonio, ¿no? Por ejemplo, en esos 15 años se compraron 3 casas, por decir algo, ¿no? Y 2 vehículos. Y resulta que todo está a nombre de él porque ellos, pues digo, me sale lo feminista, pero de verdad es algo bien cotidiano. Ellos creen que lo que está a su nombre, pues es de ellos y pues que la mujer no tiene absolutamente derecho a nada, ¿no? Sin embargo, la ley la protege con ese artículo de la compensación, que es de un 10 a un 40% de los bienes que se hayan adquirido durante el matrimonio. Y fíjate que esa parte está bien loca porque efectivamente, hoy venía pensando en eso mientras venía manejando. Estaba preparándome mentalmente para esta entrevista y venía pensando cómo es que no se nos ocurre, así en buen plan, o sea, ¿no? Yo sí soy súper feminista, ¿eh? Así que sí me vas a escuchar decir cada cosa, pero bueno, ¿por qué no se nos ocurre que el que se queda en casa debería de recibir una compensación económica, pero desde que está en casa, porque uno nunca sabe, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, no, tú sí tienes preparado lo de o sea, tu pensión, sabes de qué vas a vivir cuando seas viejita y todo está listo. Aún no. Ok, tendremos, oye, hay que invitar a alguien a que nos explique todo eso, porque Sí, claro. sí, está cañón. Entonces me quedé pensando en eso, ¿no? O sea, tú te quedas en casa por lo que quieras, ¿no? O sea, porque ese fue el acuerdo, porque muchas veces los embarazos son difíciles, que eso es algo que también luego hay que considerar, ¿no? O los bebés son difíciles, o sea, también hay bebés que viven enfermos, entonces, pues, con la pena te tienes que quedar en casa, ¿no? Pero sí creo que como sociedad deberíamos de tener este pensamiento no mágico musical en el que se queda en casa debe de tener recursos por, primero, sus gastos personales. No puedes estarle pidiendo al marido hasta para el cepillo de dientes, o sea, no está lindo. Pero es común. Segunda, y es súper común, súper común. Yo muy poco tiempo estuve de ama de casa y sí, hace cuenta que mi crema de 25 pesos de la farmacia me daba muchísima pesar decirle 25 pesos para la crema. Ay, qué cosa tan espantosa. No, nunca más en la vida, ¿eh? Y luego viene esta parte en la que te vuelves viejito, porque todos nos volvemos viejitos a no ser que nos muramos antes, ¿no? Pero si no te vas a volver viejito y necesitas tener una pensión. Y luego agrégale, digo, no quiero generalizar, pero pasa mucho, que como entre los 50 y los 60, los hombres de repente dicen, me enamoré de mi secretaria de 25. Y entonces no tienes entradas, no tienes seguro, no tienes pensión y ya tampoco tienes marido. Y entonces como además el vato registró todo a su nombre, que esa también es otra cosa que yo creo que dentro del amor debería de uno pensar en que si las cosas las hiciste gracias también al trabajo del otro, pues que los bienes deberían estar a nombre de los dos. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué haces en ese caso? Pedir esta compensación de la que estabas hablando, ¿verdad? Así es, sí, y luego también ahorita está muy es que cómo explicarlo, necesitaríamos como que enfocarnos en un tema porque si no voy a abarcar mucho y a lo mejor las voy a confundir, pero por ejemplo, lo que viene siendo ¿quién se va a quedar con los hijos, no? Que es la custodia. Sí. Generalmente, siempre cuando no haya una razón poderosa de maltrato, de violencia hacia los hijos, casi siempre se quedan con la mamá. Contados son los asuntos que se van con el papá, porque casi siempre en esta sociedad mexicana la mamá es la que se queda en casa con los hijos, el papá es el que provee y el papá es el que generalmente no está tanto tiempo, lo que lo conocen más son las mamás y a pesar de que a veces los dos trabajan, el rol de la madre siempre tenemos tiempo para todo, ¿no? O sea, para nosotros, para nuestra profesión, para la casa, para los hijos y cuando hay divorcios también nos hacemos cargo casi siempre. La pensión alimenticia se la da el proveedor a quien se queda con los hijos, que en este caso tiene la custodia, ¿no?
Y ahorita está muy común lo que viene siendo la custodia compartida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha determinado como que estén un tiempo con la mamá y otro tiempo con el papá. Jurídicamente es posible y es viable. Cuando suceden ese tipo de custodias compartidas, se supone que cada progenitor se hace cargo de los gastos que tiene cuando están los niños con ellos, ¿no? Entonces ya nadie le pasa pensión a nadie. Cuando es custodia compartida, generalmente no, ¿sí? Nada más con los gastos extraordinarios que son inscripciones, escuelas, ropa, etcétera, ¿no? Entonces muchos hombres con tan de defenderse y no dar pensión alimenticia, lo que promueven es lo que es la custodia compartida. ¿Con qué fin? Pues nada más de hacerse cargo ellos, pero no es emocionalmente algo conveniente y luego lo investigas con algún terapeuta, porque los humanos necesitamos un sentido de pertenencia. Nosotros tenemos mi cuarto, mis tiliches, mis cosas, y vivo con mi mamá de lunes a viernes y los sábados veo a mi papá, ¿no? Cuando tienen 2 cuartos, 2 espacios y existe mucha confusión entre los niños porque no hay un sentido de pertenencia. Sin embargo, pues jurídicamente sí es viable y sí se puede hacer. Es muy común en países de Europa, ¿eh? Vivimos algún tiempo en Francia y eso era algo muy común. Y además, sí, yo, o sea, soy latina, soy mexicana, ¿no? Entonces, para mí es como el descontrol, la desestabilidad y demás. O sea, y además allá se lo llevaban al nivel súper estricto. 3 días con uno, 4 días con otro y luego al revés. Sí. Está complicado, ¿sabes? Porque, no sé, de lunes a miércoles con la mamá y el resto de la semana con el papá y luego al revés, ¿no? O sea, para equilibrar los días. Sí tienen que tener 2 recámaras, ponle que no iguales, pero bastante parecidas, con todos sus triques y con todas sus cosas, porque si no, es efectivamente, ¿no? El hogar donde no es el en el que pasan más tiempo, debe de ser muy, muy, muy difícil. Sí, realmente creo que esta nueva tendencia tiene sus ventajas, pues porque pues compartes, ¿no? El cuidado, Sí, pero por otra claro. parte sí ha de estar complicadísimo. Sí, y bueno, que existen 2 maneras de pensar, 2 reglas, y como hay que homologar mucho lo que tiene que ver con la educación, ¿no? O sea, sabes que a las 8 de la noche te vas a dormir y te vas a dormir a las 8, ¿no? Ah, no, es En que los dos es lugares. miércoles, con mi papá me duermo a las 10 de la noche, ¿no? Acabo no me dice nada. Cosas así, ¿no? Sí, que claro, claro, claro. Pero fíjate que no, o sea, si los papás, bueno, pero si los papás no se pueden poner de acuerdo ni para divorciarse, ¿verdad? Fue bien, 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 bien optimista de parte, pero bueno, la idea, lo bueno, hoy voy a hablar de lo que sería lindo. O sea, sería que los papás se pudieran poner de acuerdo en esto. También creo que con esta, no sé qué opinas tú, pero yo creo que con esta custodia compartida hay menos papás Santa Claus, ¿no? De estos papás que aparecen cada 6 meses para dar un regalo. No, o sea, Es muy poco común la custodia compartida porque generalmente los hombres lo que quieren es terminar la relación y que la mamá se quede con los hijos y ellos pues como ya tienen una nueva aventura, digo una nueva relación, no aventura, una nueva relación o incluso dicen, ¿sabes qué? Pues yo trabajo, estoy todo el día en la oficina y te corresponde cuidarlos, ¿no? Estamos en una sociedad misógina en la cual, de verdad, no es porque yo sea feminista ni mucho menos, pero yo lo veo con mis clientes, o sea, la mamá es la que se encarga casi de todo y el papá de proveer y a veces dicen, ¿sabes qué? Pues no tengo dinero y de ahí no lo sacas, aunque sepas que tienen negocios, propiedades, con prestanombres, o sea, tiene sus estrategias para no no, ya sé. compartir absolutamente nada, ¿no? Sí, fíjate que en nuestros programas lo ven en su mayoría mujeres, pero también hay hombres que lo ven, ¿eh? Y creo que este sería como un lindo llamado a la relación se terminó con una pareja que además tú pensabas que era el amor de tu vida. Eso creíste. O sea, a lo mejor ahorita ya te cae gordísima, mendiga vieja, pero tú pensaste en algún momento que era la mujer de tu vida con la que querías tener hijitos, ibas a te ibas a volver viejito con él. Y estos hijitos, pues no tienen nada que ver con tus desacuerdos con esta mujer. Realmente lo más recomendable sería ponerse de acuerdo, ¿no? Y estar en la misma frecuencia para que los hijos tengan una vida linda. Sí, la realidad es que después de que llegan a un convenio, por ejemplo, y las cosas están de una manera tranquila, yo siempre cuando hacemos un convenio por mutuo consentimiento trato de proteger mucho a los niños porque pues son los que la llevan todas las desventajas que te puedas imaginar, ¿no? ¿Y qué es lo que Claro. sucede? Ya una vez que se da el divorcio y se llevan a cabo los convenios, hay factores determinantes que, por ejemplo, quieren los hombres cambiar.
Resulta de que no quieren que ande con ya nadie, ninguna pareja, y si anda con una pareja, pues te estás gastando con ese tipo el dinero de mis hijos, y empieza una situación súper complicada también, porque es una manera diferente y el ego del hombre de verdad eh, se ve herido, ¿no? Porque pues ya resulta de que él piensa que ya nadie las va a querer y esas amenazas de violencia familiar que aplican, y cuando ven a la mujer, a pesar de los hijos, porque dicen, es que, y con hijos menos, o sea, ven a la mujer con otra relación y no sabes, o sea, quieren quitarle a los hijos, quieren quitarle el dinero, todo, o sea, cambia toda esa circunstancia y hay pleitos que se fomentan por muchísimo tiempo. Sí, creo que eso es algo bastante común. O sea, efectivamente, el maltrato económico es muy, muy, muy común y el querer seguir controlando la situación. O sea, yo te doy 3,000 pesos mensuales, yo debería de saber qué haces todo el tiempo, ¿no? O sea, cuando no se da cuenta de que ni siquiera dentro de la relación era la cantidad que se gastaba y que además el dinero no es para ti, tus joyas, tus abrigos y tus diamantes de 3,000 pesos mensuales, ni para que mantengas al nuevo. Ay, esa me da muchísima risa. ¿Y trabaja? ¿O va a vivir de tu grandiosa pensión de 3,000 pesos? Así es. Sí, no, es todo un cambio de vida para la mujer que se divorcia, ¿no? Porque independientemente de lo afectivo, que yo siempre cuando empezamos un divorcio, yo siempre les digo, estás yendo a terapia, tienes que ir a terapia, porque realmente es un duelo el que vives con un divorcio, aunque tú ya estés lista para divorciarte y que digas, ya me tiene hasta no sé dónde y ya no lo soporto, siempre es un duelo, porque la Sí, nueva realidad tiene que ver con que ya vas a estar sola, vas a caminar sola con tus hijos y a lo mejor los va a ver él un tiempo y va a ser motivo de conflicto porque también que ya los llevó con la abuela, que ya los llevó con alguien que no nos cae bien, etcétera. Es todo un manejo de emociones que se tienen que hacer de acuerdo a la nueva circunstancia. claro, claro, claro. Yo creo que sí, todo divorcio debe de ir con un acompañamiento psicológico, Ujú. con un gran apoyo del entorno. Cuéntale a tu madre, a tu padre, a todo el mundo para que estén para ti, ¿no? En Claro. ambos casos, fíjate que también los hombres, desgraciadamente, los tenemos muy desatendidos emocionalmente y se portan de Ujú. repente tan espantosamente, pues porque no conocen mejor. La verdad es que esa ha sido mi conclusión con los años. Y te digo, yo sí soy súper feminista, ¿eh? Pero Ujú. sí creo que hay todo este mecanismo de te está viendo la cara con tus 3,000 pesos, seguramente mantiene a toda su familia. Ujú. No, Y y la sociedad no ayuda. la televisión mexicana también está muy contaminada con ese rollo de las telenovelas. O sea, yo siempre cuando vienen conmigo y me dicen, es que, porque a mí me gusta asesorarlas jurídicamente de una manera real, ¿no? O sea, no darles falsas esperanzas ni falsas expectativas, porque a la hora de que se llegue el momento de la sentencia de un pleito, es como estar esperando, no estemos esperando milagros ni nada de cuentos de Disney, ¿no? Las telenovelas, es que le sacó no sé cuántos millones de pesos de pensión y le dejó, o sea, unas historias fabulosas que tú dices, híjole, el señor trabaja, no sé, con todo respeto, de carnicero, de albañil, o sea, pues ¿de dónde le vas a sacar todos esos millones que tú dices, ¿no? O sea, es Claro. personal y de acuerdo a la circunstancia de cada asunto en particular. No, ¿y cuántas veces sí son millonarios y entonces ponen todo a nombre de alguien más? Sí, 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 finalmente ellos debemos de tener el enfoque de que en un divorcio siempre van primero los hijos y hay que proteger a los hijos independientemente de todo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Oye, esta parte en la que de repente cuando se divorcian, los hombres ponen todo a nombre de otras personas, de repente mágicamente su sueldo se reduce al mínimo, etcétera, etcétera. Es, Ujú. o sea, no hay manera en la que tú puedas comprobar o puedas mantener el estilo de vida. O sea, tú estabas acostumbrada a cierto estilo de vida, tus hijos también, a cierta escuela particular, etcétera, etcétera. Cuando hay un Ujú. divorcio y la pareja, el hombre decide que ya se volvió el más pobre del mundo y que hasta tú le deberías de pasar pensión, ¿hay alguna Ujú. manera en la que se pueda asegurar el estilo de vida que tenían los hijos o no? Mira, creo que no hemos hablado de las maneras de divorciarse. Una es por mutuo consentimiento. Cuando es por mutuo consentimiento y los dos están de acuerdo, tienen que tutelar lo que viene siendo lo que es pues el deseo de divorciarse, la custodia, con quién se van a quedar los niños, las convivencias, en qué horarios y demás lo van a ver, lo que viene siendo las vacaciones y la pensión alimenticia.
En un asunto, cuando es por mutuo consentimiento, la cantidad ahora sí que puede ser la que ellos decidan. ¿Qué es lo que sucede a veces? Cuando son acuerdos, pueden definir hasta el 50, el 60% de los ingresos de él, porque ellos están de acuerdo y dicen, bueno, sí, yo sé que se gastan, no sé, 30,000 pesos al mes y yo te voy a dar, no sé, 20,000, por ejemplo. Ese es un mutuo consentimiento. Cuando estamos hablando de un pleito legal en el cual el juez los obliga de alguna manera a pagar esa cantidad, ellos, uno como promovente tiene que acreditar que efectivamente el señor, si tuvo toda esa calidad de vida antes, no puede ser que de un momento a otro ya no lo tenga, ¿no? Entonces es ahí la pericia y la astucia del abogado para demostrar que efectivamente el señor tiene esa solvencia económica y con un juicio bien llevado y con pruebas adecuadas en el pleito, sí se puede condenar a una proporción de los bienes o de las cantidades que él perciba. Ojo, por un pleito legal casi nunca se va a ver una sentencia en la cual te decreten más del 30% de los ingresos de él. Hay otros estados que dicen, bueno, es que a mí me decretaron en la ciudad de Guerrero, en el estado de Guerrero, en México, el 60%. Bueno, esos serán otros estados. Aquí en el estado de Querétaro no verás una sentencia condenatoria que lo condene a más del 30% de los ingresos. Por eso siempre va a ser mejor llegar a un mal acuerdo que a un pleito largo, porque finalmente, a pesar de todo el desgaste y de las pruebas que podamos obtener en un juicio, no se le va a decretar un porcentaje mayor. Sí, es que mira, sí lo entiendo y creo que esa es la parte que creo que a muchas mujeres nos salta, ¿no? Que o sea, va a cambiar tu situación económica a fuerza. O sea, sobre todo si tú no eras la que generaba más dinero. O sea, si tú eras y desgraciadamente te quedabas en casa y no estabas generando estos bienes, sí vas a sufrir, o sea, y esa parte como que es algo que las mujeres debemos de tener muy claro, sí va a suceder. Yo sé que suena injusto que sea solamente el 30% de lo que gana, porque en el matrimonio no era solamente el 30%, pero también hay que pensar que el otro va a tener que alquilar una casa, ¿no? O sea, otros gastos. claro, que no tenía antes, ¿no? Porque estaban compartiendo. Y si se vuelve a casar y vuelve a tener más hijos, también ahí viene una disminución de pensión de la que se había acordado también. Se puede porque pues hay más gastos, ¿sí? O sea, Claro. un divorcio nunca va a ser un buen negocio, es lo que yo les digo a mis clientes, jamás, jamás. No, no hay manera. No hay manera. No hay Y manera. independientemente del procedimiento, independientemente de las leyes, y las circunstancias van cambiando todo el tiempo, ¿no? Más cuando ya no son mis hijos, nuestros hijos, ya son también los tuyos, los míos y los de los demás, ¿no? O sea, porque son familias ya que están conformadas por varios hijos y varios padres, ¿no? Claro, claro, no, y digo, y además si tu marido ya tiene hijos anteriores, los Ujú. tuyos, más los que llega a tener, porque sí, los hombres que tienen muchos hijos siguen teniendo hijos, ¿eh? Así Y que sí, tenemos sí le todos hacen así. los hijos, ¿eh? O sea, eso también hay que tenerlo claro, ¿no? O sea, no nada más porque o sea, siempre y cuando tengan menos de 18 años o que sigan estudiando. Eso también tenemos que tenerlo claro como sociedad y como mamás que nos aventamos también a lo mejor casándonos o teniendo una relación con un hombre que ya tiene más hijos, ¿no? O sea, también tenemos que tomar en cuenta que pues él trae toda una historia y todo un montón de gastos que también va a tener que Gastos, seguir. gastos, claro, claro, claro. Fíjate que yo no creo que en esta época sea negocio casarse con alguien pensando en sus bienes. La verdad es que creo que no es negocio, Ujú, porque porque además la vida también cambia, ¿sabes? O sea, no solamente que te divorcies, algo pasa y pues no tienes ujú. dinero. Y digo, eso es algo que creo que me preocupa mucho. Ya hemos tenido algún programa sobre la pensión y yo creo que vamos a tener que hacer otro como un poquito más completo, porque efectivamente, o sea, una ama de casa después pues, cuando tenga 60, 65 años, ¿qué? Ujú. ¿Qué va a pasar, no? Porque además la casa se va a tener que seguir limpiando. Entonces vas a tener que Ahí ya, limpiar por el ahí resto de tu ya- vida. ahí ya generas lo que viene siendo derechos para que los hijos te puedan ayudar económicamente. Existe la ley del adulto mayor y demás que ¿Eso puedes, existe? sí. ¡Oh! Yo estuve en una Cuéntanos. coordinación de adulto mayor pero ¿sabes? Es lo que te quiero comentar es que a pesar de que ellos tienen el derecho de demandar a los hijos por una pensión alimenticia, la cultura, bueno, de los que a mí me tocaron hace 10 años que estuve en DIF,
no quieren demandar, ¿sabes? Ellos prefieren mejor, de verdad, literal, ponerse a pedir limosna que demandar a los hijos, porque dicen, por ejemplo, me decían, es que vengo por una ayuda de una despensa, ¿no? Oiga, señor, ¿tiene hijos? Sí, tengo 10 hijos, o sea, y no le ayudan, no, no me ayudan, ellos ya se fueron y se olvidaron de mí, ¿no? Oiga, señor, puede demandar, mire, y le explicas todo el procedimiento que se pueden hacer para que le ayuden. No, prefiero mejor morirme de hambre, de verdad, y es algo bien común en los adultos mayores, no quieren demandar, pero sí tienen el derecho de demandar a los hijos por una pensión alimenticia. Ay, que no suena nada malo, ya tienes 10 hijos, no más de 1,000 pesos por hijo. Ya con eso ya la hiciste. Sí, de verdad. Y entre las ayudas que les da el gobierno y las despensas y demás, pues van pasándola. Ahora, también es otro error que, por ejemplo, ellos heredaban en vida y el hijo pues resulta que se casa y lo quiere sacar de la casa porque la nuera ya resulta que le cae mal o lo que sea. Y iban y decían, es que bueno, yo le heredé en vida y le puse el nombre de la casa a su nombre y pues ahora ya me sacó licenciada. O sea, ¿qué se hace, no? O sea, bueno, ahí también hay algunas figuras jurídicas que protegen al adulto mayor como la ingratitud y cosas que se pueden revocar respecto a los bienes, ¿no? Pero bueno, ahorita se me acaba de ocurrir esa parte que tienen los adultos mayores de demandar cuando no tienen absolutamente ningún tipo de prestaciones ni pensiones ni nada, los hijos tienen la obligación. Ahora cambia de los niños que son menores y los ayuda el papá, ahora los hijos pueden ayudar a sus padres. Qué interesante, fíjate que es algo que no sabía que existía y que tiene, te digo, es que realmente sí es algo que luego no pensamos, ¿no? O sea, no todas las personas, yo creo que de hecho muy pocas personas van a tener una pensión. O sea, quita Ujú. digna, una pensión, lo que Para sea. sobrevivir, claro. ¿No? Y más después de todo, o sea, estamos hablando, por ejemplo, de nuestra generación que próximamente también ya se va a jubilar, ay, próximamente en unos años, ¿no? Pero próximamente. Y Sí. nosotros fuimos la generación del outsourcing. Ujú, Muchísima gente no tuvo seguro social, ujú, ni ha juntado ujú. Afore, ni nada por el estilo. La Así es. generación más joven, pues menos, ¿no? Y de ahí nos vamos a cada vez situaciones más complejas y finalmente todos vamos a llegar a la vejez. Así es. No sabía, eso está bien interesante. Fíjate que a lo mejor deberemos de hablar después, sí, de ese tema en específico, porque creo que mucha gente no tiene la menor idea. Bueno, O a lo regresamos a mejor los, que también hay muchas consultas en grupos que dicen, oye, es que sabes que yo soy la única que me hago cargo, tengo 5 hermanos, mi mamá ya necesita cuidados exclusivos, no claro. podemos atenderla por las ocupaciones. Y bueno, DIFSE se encargaba mucho de hacer esos convenios, pero ¿qué era lo que pasaba? Iban al hacer sus convenios y sabes que nunca se cumplían, ¿no? Porque son convenios extrajudiciales y finalmente no se llevan a cabo. Pero sí tiene todo, el adulto mayor todo el derecho de demandar. Ahora también cuando ya están muy grandes, pues ya no tienen la capacidad jurídica como para decidir. Pasaba que a veces tienen sus ¿cómo se llama? Pensiones y las cobra el hijo y se las gasta en todo menos en el adulto mayor. Entonces, es todo Mm. un tema ese asunto del adulto mayor, ¿eh? Así como hay cosas buenas y que la ley los protege, casi no se llevan a cabo, ¿eh? Wow, sí, tenemos que hacer un programa, Silvia, hay que programarlo para hablar Sí, exclusivamente de esto y ahorita nos vamos a regresar a los divorcios. Te digo, hay claro. muchos mitos, es que además creo que las mujeres, especialmente las mujeres, entran en mucho terror. Ujú. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué es lo que necesitas hacer realmente para que sí te quiten a los hijos? Porque eso Para es que la amenaza más espantosa. recurrente. Sí, claro. Tendrías que violentarlos, tendrías que abusarlos sexualmente, tendrías que como manipularlos de alguna manera que los niños realmente no estén bien. Omitir cuidados, como por ejemplo hay mamás que se salen a trabajar, eso sí también hay que tener mucho cuidado porque los dejan todo el día solos. Estamos hablando de niños ya pequeños, o sea, han pasado circunstancias en las cuales la mamá sale a trabajar y deja al niño de 3 años cuidando al bebé, etcétera. Todo ese tipo de violencia familiar o de omisión de cuidados podría ser razón para que te quiten a tus hijos. Si tú eres una mamá realmente que atiende a los niños, los llevas a la escuela, le das de comer, todo lo que tiene que ver con la figura materna en cuanto a los niños es muy complicado que te quiten a los hijos, ¿sí? Que te Sí, o drogues. sea, porque el tipo te está amenazando que te los va a quitar, es muy complicado que realmente lo haga. Así es, y más cuando, bueno, es una amenaza nada más, ¿qué es lo que sucede? Ellos trabajan casi todo el día, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Van y la meten a la casa de la abuela, o sea, pues realmente, ¿qué sentido tiene
Y eso hay que demostrarlo en un juicio y en un procedimiento, ¿no? ¿En qué sentido tiene que pues te lo quite y para llevar, yo me salgo a trabajar y te lo cuide la mamá? Entonces no tiene ningún sentido. La ley protege mucho a la mamá para que esté al cuidado de los menores. A menos que sea algo muy, muy extremoso, los podrían quitar, pero es poco común. Muy extremoso con pruebas, con varias denuncias, etcétera, ¿no? O sea, sí necesita ver todo un montón de cosas, ¿no? Claro, pruebas periciales psicológicas, puede haber pruebas físicas. Por ejemplo, estaba hablando ahorita de materia familiar, pero en fiscalía, en todo caso, que es la 4, que es la especializada en cuestiones de mujeres y de violencia familiar, cuando se presenta algún delito sexual o golpizas o cosas así que se supone que la mamá le hace a los hijos, pues en ese momento es el adecuado para que intervenga la autoridad, ¿no? Pero en una cotidianidad normal, es muy difícil que te quiten a los hijos. Escuchen eso, porque creo que es una de las amenazas más feas y más Ujú. común, Sí, ¿no? claro. O sea, ya no te voy a dar ni un peso y además te voy a quitar a mis hijos, ¿no? O sea, Ujú, ujú. entonces, ¿hay alguna manera, ya te divorciaste desgraciadamente, ya quedamos que la mamá se queda con los hijos, Ujú. no puedes obligarlos, ¿verdad? Que pasen pensión o sí? Sí, claro, sí hay Sí maneras. puedes. Cuando es un derecho, ya no vamos a hablar sobre los adultos, ¿no? Es un derecho del menor tener una pensión alimenticia, o sea, tienen Ujú. que ellos vivir, o sea, y una pensión alimenticia te abarca lo que viene siendo todo lo que necesitas para vivir: comida, techo, servicios, ropa, estudio, incluso las vacaciones, ¿cómo se llama? Actividades de fines de semana, que a lo mejor el cine, el parque, el paseo, también es parte de la pensión alimenticia, los gastos médicos, el doctor, si tiene algún tratamiento o si está con alguna condición especial, también tiene que entrar en esa pensión alimenticia, ¿no? Actividades extraescolares en la tarde que tienen que ver pues, con la desempeño de natación, lo que le guste al niño, ¿no? Eso también es parte de la pensión alimenticia. En realidad, todo lo que un niño necesita para estar bien es parte de la pensión. Ok, ok. Sí, es que creo que eso también es una gran duda, ¿no? Que luego no sabemos exactamente qué es lo que, o sea, cuáles son todos los puntos que vienen dentro de la pensión. Para poder pedir una pensión, ¿tú necesitas comprobar los gastos del menor? Sí, claro, y también lo que es la afiliación, que existe el apellido, porque a veces dicen es que el papá nunca se hizo responsable, ni siquiera tiene el apellido y quiero pedir una pensión alimenticia. Ahí no es posible porque para que se nazca esa obligación de la pensión tiene que llevar los apellidos del papá, entonces el procedimiento tiene que ver con primero demandar lo que es la paternidad para saber con una prueba de ADN y saber efectivamente que sí es su hijo y ya de ahí prevalece lo que viene siendo todo lo de la pensión atrasadas y las que tienen que ver con la actualidad, ¿no? Oye, en el sentido práctico, porque fíjate que también eso he visto muchas veces, ¿no? Que bueno, mi hijo ya tiene 8 años, 10 años, o sea, muchos, ya es un niño, Ujú, y nunca lo registró su papá y queremos hacer la prueba de ADN, bla, 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 para que le pase pensión. Yo fíjate que desde mi punto de vista, sobre todo ujú, porque yo tengo una hija, mi hija ujú. chica es hija de extranjero y ha Ok. sido bastante complicado ese asunto. Entonces yo, la verdad es que yo siempre les aconsejo ni te esfuerces ni le des los derechos a este vato si nunca se ha hecho cargo de nada. Es un muy mal consejo. Fíjate que depende de la circunstancia de cada quien, ¿no? O sea, eso ya es una situación, es una decisión personal y no jurídica. ¿Por qué? Porque tiene sus ventajas y sus desventajas, como todo, ¿no? Una vez que tiene el apellido, sí, efectivamente te puede ayudar económicamente, pero también existe la obligación de las convivencias. ¿Esto qué quiere decir? Pues tiene que ver al papá, se supone que tiene que fomentarse ese lazo de parentesco que tienen. Entonces yo les digo a veces, a ver, ¿realmente qué es lo que quieres? No, sí quiero que me dé pensión, pero no quiero que conviva con él. Eso es muy poco probable porque las leyes también, ¿no? Pues estamos hablando del derecho del menor, así como el derecho del menor tiene el derecho a la pensión, también tiene el derecho a conocer su papá, dónde Claro. vive, qué hace, cómo es, y esas convivencias se tienen que decretar. Si realmente no estás dispuesta tú de alguna forma a que conviva con el papá, mejor no le muevas en ese sentido y tú arréglatela sola. Digo, las consecuencias jurídicas de empezar un procedimiento. Si tú quieres una pensión, pues se tienen que ver las convivencias también, ¿no? Claro, claro. Y además, bueno, en mi caso, te platicaba el mío, también algo que Ujú, es bien importante es, por ejemplo, yo no puedo sacar a mi hija del país. O sea, yo Ahí, específicamente.
Ahí hay estrategias. Por ejemplo, si él no te ha dado pensión, pues se puede promover lo que es el juicio de pérdida de patria potestad. ¿Esto qué quiere decir? La patria potestad tiene que ver con todos los permisos al extranjero en la cotidianidad y con toda la educación que tú le puedes dar a tu hija. La educación que le puedes dar a tu hija, pues tú te la estás arreglando tú sola y tú sabrás si la quieras hacer católica, mormona o atea, ¿no? Eso es como que viene siendo parte de la patria potestad. Pero, por ejemplo, a la hora de sacarlos del país necesitan el permiso del papá. ¿Qué es lo que sucede? Pues si no ha estado nunca presente, pues no nada más es demandar la pensión alimenticia, sino también la pérdida de la patria potestad para saber que él no tiene ningún derecho a decidir cuándo va, con quién va y a dónde va. Entonces, ese Ok. es un juicio que se puede promover con el fin de que tú no tengas ningún permiso de él y que tú puedas seguir siendo pues, la que lleva la batuta de la educación de la menor. Pero se puede Oye, lograr con el. oye, Sil, ¿y esto se puede hacer con alguien que no es mexicano y que no vive en el país? Sí, claro, sí, claro. Hay maneras de notificarlo también. Es por medio de un derecho, de un trámite que tiene que ver con derecho internacional. Es lento, ¿sí? Es costoso, sí, porque pues obviamente estamos hablando de comunicación entre países, ya no estamos hablando de entre estados. Ok. Estamos hablando cuando depende de la ciudad en que está, porque por ejemplo también cuando están en Estados Unidos hay que apostillar y la traducción de los documentos y todo ese rollo. O sea, sí es costoso, sí es lento, pero sí se puede lograr, porque es un derecho del menor. Así esté aquí en China o esté cruzando el río Colorado, ¿no? Que le llaman. Yo Sí. sé, pero luego, ya ves que yo creo que luego es bien complicado, ¿no? Te digo, yo la verdad es que sí he mal aconsejado a la gente para decirle, Ujú. ojo, porque van a pasar más cosas. O sea, no Claro. solamente es que le pidas dinero y el retroactivo y la fregada, porque finalmente te digo, si tú ya tienes un hijito de 8 años, una hijita de 8 años, y Ujú. nunca le dio el apellido, nunca, obviamente le ha pasado pensión, no lo conoce, etcétera, etcétera, pensar en Ujú. este momento en involucrar a esta persona en tu vida y en la de tu hijo, Ujú. híjole, está muy duro, ¿no? Y aparte de todo, pues es un cambio emocional mucho para ellos, ¿no? Porque su forma de vida de alguna manera están estables con la mamá y saben que pues no hay papá por cualquier circunstancia, que está de viaje, que no regresó, que murió, que lo que tú le hayas querido contar, ¿no? Y de repente es que sabes que pues lo vamos a demandar para que venga y te conozca y te vea y nos dé dinero. Es un cambio muy drástico también para el chico, ¿no? O sea, para el menor, quiero decir. Claro, y Entonces, además, ¿qué crees? Que ujú. no sabes qué tipo de persona estás acercando a la vida de tu hijo, que esa sería la parte que me daría más miedo, ¿no? Hay que ponderar ahí el costo-beneficio también, ¿no? Porque también ese tipo de juicios, aparte que son desgastantes emocionalmente, también son caros por el trabajo y la pericia que debe tener el abogado. Entonces, habría que ver si realmente quieres invertirle a lo mejor a los honorarios de un abogado para hacer todo ese tipo de juicios, pero a lo mejor porque el señor resulta que le va muy bien y dices, bueno, le voy a invertir 5 pesos y me voy a ganar 50, ¿no? Pero no nada más es lo económico y el tiempo y lo emocional, sino también si quieres acercarle a alguien a tu hijo que ni siquiera lo conoce, para él, pues es la vida cotidiana sin su papá, ¿no? Claro, sí, claro. No, y te digo, además es peligrosísimo. O sea, todos los Ujú. casos que vemos de maltrato, de abuso sexual, Ujú. de conductas que vayan totalmente en contra de los valores que tú le has enseñado, ¿no? Por ejemplo, algo que tenga que ver con abuso de sustancias o estos, digo, es que sí pasa mucho, o sea, ¿por qué obligar a una persona que no quiere convivir con este niño desde los últimos 8 años a hacerlo ahorita a fuerza? En el Ujú. mejor de los casos lo va a dejar con la abuela, en el mejor de los casos, pero ¿qué tal que pasa algo espantoso? Eso hablando del lado de la mamá, ¿no? Pero hay también papás por ejemplo, la mamá se encargó de que no supieran que habían tenido un hijo, ¿no? Y de repente resulta que se la encuentran o la ven en las redes sociales y resulta que tiene un hijo y se parece a mí, ¿no? Entonces existe como que esa también derecho que tiene el hombre de saber si efectivamente es suyo y dicen, bueno, yo no sabía, por ejemplo, que tenía un hijo ni que estabas embarazada, terminamos la relación y nos dejamos de ver y ahora resulta que ese es mi hijo, pues yo me quiero hacer cargo, ¿no? Hay muchas historias que se pueden contar con relación a todo este tipo, ¿no? de situaciones, ¿no? Entonces dicen, bueno, yo creo que es mi hijo y promueven lo que es el reconocimiento de paternidad, que también es por medio del ADN. O sea, yo tuve una relación con esta mujer, nos dejamos de ver y ese niño que trae pues, se parece mucho a mí, yo quiero saber si es mi hijo. Si es mi hijo, pues me quiero hacer cargo, ¿no? Que es como otra vertiente que tiene que ver con esa situación también. O sea, legalmente estás obligada a hacer el examen. Sí, claro. Si te demandan el reconocimiento de paternidad, sí. ¿Qué es lo Wow. peor que puede pasar? Pues que no sea tuyo, pero ¿qué tal si sí? O sea, y no lo sabía el papá, por ejemplo.
O situaciones también por los hijos dicen, es que sabes que mi papá nunca se hizo cargo de mí, yo me quiero quitar el apellido que tiene que ver con mi papá. Y también hay un procedimiento para eso. Es que hay como muchas vertientes que se pueden dar de acuerdo a los intereses de cada persona. Oye, ¿qué pasa en ese caso, no? O sea, yo tengo el apellido de mi papá que nunca conocí, por ejemplo, ¿no? Lo vi 3 veces en la vida. ¿Cómo lo hago para quitármelo? Hay un juicio especial para eso. En México sí se puede lograr aquí en Querétaro. La verdad es que no tengo experiencia en ese asunto y sería cuestión de ponerme a estudiarlo, pero sí es posible, ¿eh? Sí es posible. Tendría que haber alguien que te adopte y que te tenga, es más o menos parecido el juicio de la pérdida y que alguien más nos adopte, porque una vez que tenemos la pérdida de la patria potestad y alguien nos quiere adoptar, también se puede, ¿no? Y es todo un tema también eso de la adopción entre menores y adultos también se puede lograr. No, ok, wow, son muchísimas cosas a Sí, por considerar. eso cuando tú me dijiste, hablemos de derecho familiar, híjole, es un mundo, es un universo. Yo Dices, a sé, ver, pero ¿de qué estoy como empieza? medio queriéndome basar en las preguntas que he visto más frecuentemente, ¿no? Que te digo que Ajá. tiene que ver con no trabajo y qué voy a hacer, con lo de los papás desaparecidos que luego aparecen. Otra cosa que Ujú, se me hace como bien necesaria, y empezamos el programa hablando de esto, yo sé que en México no es algo común los prenupciales. Sin ujú, embargo, ¿tú qué opinas de ellos? Yo creo que puedes, o sea, no es algo que quieras pensar cuando estás enamorada de alguien, ujú. pero creo que podría ayudar a sanar todas estas posibles situaciones que si te divorcias de esta persona pueden suceder, ¿no? Claro, teniendo como claro exactamente qué es tuyo, qué es mío y cómo le vamos a hacer, ¿no? O sea, porque de repente hay circunstancias que, como dicen, la realidad supera la ficción, ¿no? Nunca te imaginas que puedan suceder y bueno, hay circunstancias, por ejemplo, me ha pasado de un asunto de donde ya hay infidelidades, pero no nada más con un hombre, bueno, de parte de la señora, sino también con mujeres, y eso como que también hay un doble impacto, ¿no? Como sociedad que a la hora de que de por sí la infidelidad es algo que tienes que manejar emocionalmente y cuando se trata de que son engañados aparte con otra persona del mismo sexo, también repercute muchísimo, ¿no? Entonces, ahorita con toda esta nueva legislación que tiene que ver con matrimonio de personas iguales y todo lo que tiene que ver con nuevos derechos y nuevas creaciones que se tienen que hacer, porque de acuerdo a la nueva sociedad se tienen que legislar también, ¿no? Como viene siendo los matrimonios igualitarios. Entonces, en ese sentido, también hay que revisar lo que viene siendo el impacto emocional que genera, no nada más que, bueno, me engañó, sí, pero con una mujer, ¿no? Entonces, eso también eh, tiene que ver con la situación emocional que debes de vivir a la par de lo jurídico con una terapeuta, ¿no? Sí, eso estoy totalmente de acuerdo, no haya sido cualquier razón, o sea, sí creo que debes de pasar todo esto de la mano de terapia, porque no hay divorcio bonito. No, no, a menos que ya de repente dices, bueno, ya tenemos 5 años que no tenemos una relación cercana, estamos tratando de arreglar las cosas de una manera tranquila. Sí, sí es posible, ¿eh? Pero es contados de verdad los que logran a ese tipo ¿cómo se llama? De estabilidad emocional y de reconocimiento que es, bueno, ya no te quiero y ya no, ya me voy, ¿no? De una manera tranquila, ¿no? Porque casi Yo- siempre en los divorcios se agarran a hijazos y eso es sí, tremendo. sí, Sí, pero me sí, perdí un oye. poquito del tema que me hiciste, de repente me fui para otra parte. No, 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 está perfecto, vamos súper bien, ¿eh? La verdad es Ujú, que sí, desgraciadamente la gente se agarra, como tú dices, a hijazos, sin ujú, importar si son adultos, ¿eh? Porque también ujú. sucede. Luego ya Sí, los hijos ya no están a cargo de nadie, ya están viviendo su propia vida y aún así en el divorcio va a haber esta parte, como cuando eres niño, ¿no? Y te dicen, ¿con quién te irías? ¿Con tu mamá, con tu papá? Qué horrible comentario, ¿eh? Papás, no claro. hagan eso. Es Fíjese, espantoso. a veces llegan, por ejemplo, cuestiones de ya divorcio y quieren demandar al papá por una pensión y hay chavos que ya no acaban de cumplir los 18 o que siguen estudiando y etcétera, ¿no? Ahí también es importante como que dejar asentado en el programa que ahí después de los 18 el que tiene que demandar es el chavo, ¿no? A su Él papá. específicamente. Ok. Y es otra de las cosas que los chavos tampoco quieren hacer, ¿no? O sea, dicen, ¿cómo voy a demandar a mi papá? O sea, yo prefiero mejor ponerme ya a trabajar y todo lo demás. Sí prevalece la pensión alimenticia después de los 18, pero siempre y cuando esté decretada antes de los 18. Entonces, por ejemplo, Ok.
tengo un nuevo asunto en el cual la chica cumple en diciembre los 18 y sigue estudiando y tiene más hermanos, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, hay que empezar ya con el tema de la pensión porque una vez que cumpla los 18 y hay una pensión fijada, prevalece. De otra forma, ella quedaría como fuera de ese grupo de ese monto de la pensión y tendría ella que demandar a su papá para que le diera una pensión. No, mi hija nunca lo va a hacer. Sí es importante como que los tiempos. Ok, la única manera en la que puedes demandar a tus padres por pensión Ujú. sería, o sea, ya cuando eres adulto, si estás estudiando, Ajá, exacto, sí, solamente. solamente. Cuando estás estudiando y acaba, o sea, tus papás pasan por un divorcio y en ese momento ellos quieren promover una pensión alimenticia. Ojo, los alimentos nunca caducan, siempre puedes hacerlos valer. Nada más hay que comprobar que efectivamente la omisión de ese pago y puedes cobrarlos, no sé, si a los 17 años quieres demandar desde que eras pequeña, lo puedes lograr. Ok. Oye, y eso es común que la gente demande así en retroactivo. Sí, las mamás son los que quieren hacerlo, bueno, en este caso, pero no es como tan común cuando los chavos dicen, bueno, 18 años yo he salido adelante, me he podido, mi mamá me ha apoyado, o sea, ¿qué sentido tiene que yo en este momento lo demande y quiera convivir conmigo? O sea, es lo que hablamos hace un momento, tiene que ver con el costo-beneficio de la acción, ¿no? O sea, O sea, no, tú demandas va unida esta parte de la convivencia convivencia. siempre. Generalmente sí, a menos que digas, bueno, él es un drogadicto, no sé, que tenga que prevalezca, como quien dice, la violencia, y, ahí ya tendría que ser, pues, las convivencias supervisadas, hay un área en Secofam de juzgados que ahí van las personas que están revisando a los psicólogos y demás, cuando estamos hablando de que hay agresiones y que no es apto, tiene que estar vigilando esas convivencias, ¿no? Ahora con la pandemia se suspendieron y no sabes, o sea, hubo muchas, omisiones de las convivencias por lo de la pandemia, pero se hacían por vías electrónicas y demás, pero sí va casi siempre de la mano. Sí, 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 vi que muchos, especialmente hombres, estaban quejándose muy duramente de se nos cancelaron las convivencias hasta quién sabe cuándo. Sí, y digo, tristemente, para los hombres que sí quieren ejercer sus convivencias, Y que su paternidad, pensión y todo, ¿no? sí, ay, que están haciendo las cosas correctamente, porque además sí hay hombres que lo están haciendo correctamente, digo, es que normalmente hablamos de los que no, pero sí hay hombres que lo están haciendo correctamente y efectivamente durante la pandemia sí sufrieron de todo esto, ¿no? Pues se cancela y hasta próximo aviso y además las mamás normalmente entramos en pánico, ¿no? Y no queríamos que los hijos salieran a ninguna parte, incluida la casa del papá. Así es, porque bueno, ahí también vinieron mucha polémica porque a lo mejor yo me cuido de una forma y él ni siquiera se ponía el cubrebocas, que fue casi al inicio, ¿no? O sea, Sí. y hay gente que decía que esto era todo un show, que no existía la pandemia y los hospitales llenos de gente enferma, Gente. etcétera. Entonces, Oh. tuve algunos asuntos en los cuales decía, es que no se lo voy a prestar, así me multen o me hagan lo que me hagan mientras esté la pandemia porque no se cuida, porque es trailero y se la pasa viajando, no se pone el cubrebocas y resulta que lo ve una vez a la semana, pues me lo puede contagiar, etcétera, ¿no? Entonces sí hubo como también mucha polémica jurídica en ese sentido. Oye, ¿y qué pasó en esos casos? O sea, si tú no le mandas al hijo, al papá para que tenga la convivencia, ¿cuál es el tipo de multa que tú vas a recibir? La fija el juez y es de acuerdo al criterio de cada uno. Aquí, como también tampoco había juzgados, pues realmente se volvió esto tierra de nadie, ¿no? Porque yo a lo mejor tengo decretadas unas convivencias y los sábados, por ejemplo, de 9 de la mañana a 9 de la noche, por decirte algo, ¿no? Y resulta que el papá, pues, no se ponía el cubrebocas y decía, no, es que yo no se lo voy a prestar, licenciada. Le toca el sábado, sé que acaba de regresar de viaje de no sé dónde y no se lo voy a prestar. Y entonces, la única manera de obligarlo es decirle al juez, oye, apercíbelo porque en el caso le tocaba el sábado y no me lo prestó, pero ¿qué pasaba? También los juzgados estaban cerrados, duráramos como 4 meses cerrados los juzgados, entonces realmente era el instinto de ¿cómo se llama? Supervivencia el que prevalecía, ya no eran tanto las leyes ni las convivencias ni todo lo demás, ¿no? Y esto se volvió realmente como en pausa, ¿no? Sí, fíjate que eso es todo un tema, ¿no? En el que cuando te emparejas con alguien, hay muchísimas cosas que uno no se pregunta, ¿no? Ujú. Especialmente toda la parte de los hijos, porque no existen.
¿no? Entonces no sabes cuál va a ser su filosofía de educación, no sabes si va a querer, la religión en la que va a querer educar a estos hijos, etcétera, etcétera. Y en el divorcio, pues es obviamente donde se ve más fuerte todo esto, ¿no? En el que la mamá, es que no me gusta o a él no le gusta cómo ella educa en X o Y situación. O sea, digo, desgraciadamente es algo que no pensamos antes de casarnos en tener esta plática, ¿no? De si algún día tenemos hijos, ¿qué va a pasar? Pero tampoco es seguro, fíjate, porque a veces podemos tener acuerdos que después cambiamos, los humanos vamos cambiando de forma de pensar, evolucionamos totalmente y a lo mejor lo que a mí me gustaba hace 20 años y yo creía de que era, no sé, muy fiel de la religión católica y resulta de que después descubro que soy testigo de Jehová, digo, con todo respeto a otro tipo de tendencias, ¿no? Pero cambiamos muchísimo de manera de pensar y entonces los hijos, lo que teníamos en común para una educación y ciertos ideales para ellos, con el divorcio no solamente, pues por eso da el divorcio, porque piensan de diferente manera, pero ya no son objetivos de los principios, aunque ya lo hayan hablado, cambiaron. Claro, pero te digo, está peor cuando ni siquiera se ha hablado. Entonces, yo fíjate que yo sí votaría por los prenupciales por eso, porque te da como este espacio para platicar de cosas, de la parte económica, de la parte de los hijos, de la parte de la convivencia. Digo, no sé si has visto estos prenupciales que ponen, ¿no? En los artistas americanos, en los que ponen hasta la cantidad de veces que van a tener sexo a la semana. No, no, hay algunos encuentros católicos, creo que se llama de ESIM, creo que se llama la institución que los promueve, y tiene que ver con preparación para el matrimonio. Creo que ellos sí tocan esos temas, incluso el régimen. Está genial, es necesario. Yo me casé hace 22 años y la verdad ya no lo he vuelto a hacer, pero ha evolucionado mucho esa institución, ¿no? O sea, tiene que ver con preparación y a lo mejor en esos cursos que tienen que ver con cómo te gustaría proyectar ese matrimonio, creo que sí lo tocan. Ay, está padre, está padre. Fíjate que me gustaría invitarlos también para que nos platicaran de eso, porque yo creo que en el amor uno piensa cosas muy bonitas y ahorita, ¿no? Que está muy de moda lo de las red flags, las banderas rojas. Está bonito, no estás viendo nada, ni colores, ni te importa, y el problema es después, ¿no? Todo este subjetivo, hay teorías que dicen que el amor no existe, que es una conjunción de química y no sé cuánto y que dura unos cuantos meses y bueno, ya no sabes realmente, ¿no? Si estás enamorado, si existe o no existe o qué onda, o cuánto dura. Pues según esto, ay sí, según eso, tenemos un programa sobre eso, sobre eso, una de mis mejores amigas es una súper teórica del amor y entonces a ella le encanta, ese es su tema favorito. Y la tuvimos hace algunos programas, el programa se llama Mitos del Amor Romántico, búsquenlo, está en más de 1millondehistorias.com. Habla sobre eso, o sea, el amor químicamente dura entre 8 meses y año y medio, nada más. Después de eso, se acaban todos estos químicos deliciosos que te hacen que estés así, ¿no? Y después ya empiezas así a, uy, le apestan los pies. Ay, no es amable, ¿no? O sea, y te empiezas a dar cuenta de que la otra persona es persona. Y después se empieza a hacer la relación más humana, o sea, más humana, en el que te das cuenta de que le huele la boca, en el que está caño, sí, en el que no te cae tan bien, el que sus bromas no son tan simpáticas, o que yo qué sé. Mi marido, ¿qué? Después ya tenemos más tiempo. Pero sí, o sea, te empiezas a dar cuenta de que las cosas, de que es otro humano, pues, o sea, es que en el amor no es un humano, es una deidad. Ajá. Sí, ¿No? claro, que son humanamente imperfectos, ¿no? Sí, o sea, eso es así, la, pero sí, sí, químicamente dura poquito, ¿eh? Dura bien, bien poquito. Yo sí, yo de verdad no, yo siempre he dicho que yo no creo mucho en el amor, la verdad es que no es algo que crea que, o sea, si te puedes emocionar por un carro, compara la sensación. Ves un carro que te encanta y que lo quieres comprar, compara con la sensación de cuando conociste a alguien que te encantó, es la misma. Sí, claro, el encanto, esa pasión, esa admiración que sientes al verlos, ¿no?
Así es, ¿no? Y agrégale además que tenemos toda una super maleducación de Disney, de las telenovelas, de las novelas románticas, de las canciones en las que es que me mueve y me vuelvo loca y me muero sin ti. Y entonces también traemos toda una confusión cultural de cómo se debería de sentir el amor. Ahorita creo que la gente anda como en otra frecuencia, ¿no? En lugar de sentir mariposas, quieren sentir paz. Ese Mm, sí sería el amor. mm. Pero es un proceso, no puedes sentir paz al inicio, es como que vas caminando con No, ciertas cosas. Y la peor, yo considero como abogada que la peor, el peor momento para hacerlo de las capitulaciones y todo eso tiene que ver con lo que tú has queriendo retomar, es cuando estás tan enamorado, ¿no? Porque uy, no te no. importa nada, no te importa nada y no estás viendo objetivamente tu futuro porque estás enamorado, o sea, ese es el peor momento para hacer algunas capitulaciones prematrimoniales y demás, ¿no? Sí, claro, porque vas a decirle sí todo, sí todo. Ujú, Sí, así ¿y es. qué creen? Que además, desgraciadamente, mujeres sí nos tenemos que poner vivas, porque normalmente somos las que salimos perdiendo más. Ujú, así es. Sí, El otro día, ¿verdad? otro de los mitos también que tiene que ver con el divorcio es, por ejemplo, ese del abandono de hogar, ¿no? Que todo el mundo, bueno, han llegado conmigo, me dicen, es que no me salgo del domicilio, porque resulta que me va a demandar por abandono de hogar. Y a veces les ponen unas golpizas o las maltratan o cosas así muy, muy Por no fuertes. que, sí, claro, ya estaba la situación asquerosa y todavía Ujú. pues ya te está llevando más mal de lo normal. Claro, es peligrosísimo, Pero es peligrosísimo, deshumanizar esa peligrosísimo. parte, ¿cómo se llama? El abandono de hogar como tal no existe. Antes había en nuestro derecho familiar causales de divorcio que uno como abogado tenía que invocar y probar. Y resulta de que ahorita, como ya no existen esas causales de divorcio, con que uno de los cónyuges solicite el divorcio se decreta. Entonces, el abandono de hogar era como un conteo que se hacía para acreditar que ya no vivían juntos de durante 2 años, acreditar algunas causales que tenían que ver con la temporalidad. Aproximadamente un poco más de 2 años, ya no existe. Es otro de los mitos que también tiene que ver con, te voy a quitar a los hijos, no te voy a dar dinero, te voy a demandar por abandono de hogar, no existe. O no te voy a dar el divorcio también. Que eso no tiene sentido. Me hiciste que me acordara de hace años que estuve en un trabajo que no me gustó, o sea, no lo soportaba. Me empecé a enfermar y cuando quise renunciar me dijeron, no puedes. No, pues véame caminar, claro que puedo, o sea, ¿cómo te pueden decir eso? Y es lo mismo, o sea, si te vas de la casa no te voy a dar el divorcio, ya no estoy en Ujú, la casa, no importa. ujú, así es. Sí, no tiene que ver una cosa con la otra. Yo No. siempre les digo, a ver, independientemente de lo jurídico, ¿qué quieres hacer? O sea, no, pues quiero que se vaya. Ah, bueno, vamos a promover lo que es la separación de personas, ¿no? Ujú. O me quiero quedar yo aquí con mis hijos y que él no se quiere salir. Promovemos la separación de personas. Que me quiero divorciar, pues hay que solicitarlo. ¿Sí me explico? O sea, ya ahora sí que cuando vienen conmigo, le digo, a ver, cuéntame de qué se trata y qué quieres hacer, para también decirte, sabes que se puede de esta forma o no se puede, y si se puede, te cuesta tanto y es un procedimiento de tanto, ¿no? Los abogados generalmente no, digo, tengo colegas que te dicen, pues te cobro tanto y yo me encargo, ¿no? Les dan el mandato judicial pero llegan los tiempos procesales, el cliente no está informado y vive en un estado de angustia por no saber qué está sucediendo con su expediente y no hay manera como no existe esa comunicación, siempre debe haber esa comunicación entre abogado y cliente, ¿no? Que te expliquen con peras y manzanas todo lo que está pasando. Claro, y sobre todo porque estás pasando un muy mal momento. Se nos Ujú, olvida de repente que, bueno, de entrada, el perder a tu pareja, como quiera que la ujú, pierdas, incluido el divorcio, es como si ujú, fuera un duelo, es como si se hubiera muerto alguien de tu familia, de las personas más cercanas, porque ujú. ya era tu familia. Es con la Así es. persona con la que planeabas tener hijos, construir cosas, comprar cosas, llegar a viejitos, etcétera, etcétera. Entonces, de Ujú, entrada que se te rompa esa idea que tenías es muy difícil. Luego ujú, agrégale tener que pasar por todo el proceso legal y demás. Y ujú, bueno, y olvídate si te pusieron el cuerno, pues no, o sea, el otro se le está pasando bien y tú no, ¿no? Pero hay muchísimas circunstancias, o sea, muchísimas circunstancias que van a hacer que ese momento sea muy duro. Y para ujú, pensar claramente, tienes toda la razón, Silvia, necesitas un ujú. abogado que te acompañe también. Claro, que te diga, a ver, que te dé tranquilidad jurídica por lo menos, o sepas
qué va a suceder, qué no va a suceder y cómo va a suceder, ¿no? Porque de verdad, yo a veces vienen, es que mi asunto ya no caminó, licenciada, quiero saber qué pasa, o sea, dime tu número de expediente. No, es que no me lo dio el abogado, o sea, ¿y en qué etapa procesal va? Es que no sé, o sea, no, espérame, yo cuando empiezo un asunto, ahí va el acuse, ese número de expediente, el número de juzgado, por si me muero, cualquier cosa, sepas cuál es el Mm, número, ¿no? Hay abogados que no lo hacen, ¿no? Ya es manera de trabajar, pero, por ejemplo, la profesión de abogado está muy quemada y dicen, es que son ya sabes todo lo que nos dicen, ¿no? sí, unos Y tranzas. tenemos bueno, los que tenemos toda la vocación y el deseo de ayudar, tenemos un montón de áreas de oportunidad, o sea, porque podemos marcar la diferencia de una manera, no es tan común como lo dicen ellos, con esa leyenda que cursa de que te roban, no te ayudan, careros. Yo tengo otras áreas de oportunidades y mira, gracias a mis clientas estoy ahí como dándome a conocer y con buenos resultados, pero podemos marcar diferencia también en el servicio y en cuanto a la manera de tratar a los clientes, ¿no? Informar, más que nada. Claro, 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 claro. Fíjate que no hemos hablado mucho de esto en este programa, pero de repente creo que hay profesiones, no solamente los abogados, ¿eh? Ujú, No sé si te ha pasado, también los ujú, contadores, también los doctores. O sea, hay profesiones que son tan específicas y tan claro, delicadas que claro. desgraciadamente a veces los profesionales sí pecan en esta parte de no informar al cliente o incluso Ujú, maltratarlo. Y creo que el divorcio es un momento impresionantemente, no sé cómo decirlo, peligroso, en el que las mujeres específicamente pueden ser maltratadas por todo el mundo, ¿eh? así es. Incluido tu abogado. Sí. Digo, no me gusta hablar mal de los colegas, pero sí. Pero es que Sí, puede pasar, te ¿sabes? puedo contar mil historias. Llegó hace como 3 meses una señora, de verdad, no por ser elitista ni mucho menos, pero la señora se veía muy humilde y me dijo, es que me la recomendaron, licenciada, sí, pásale, señora. Bueno, es que mi abogado me cobró 50,000 pesos por quitarle el apellido a los niños de su papá. Y yo así. ¿Y cómo le pagó? No, pues pedí un préstamo a la Caja Inmaculada y me lo dieron y se lo llevé al licenciado. Y ya no me contesta el teléfono. Entonces, no sé qué pasó con mi asunto. Mira, de entrada no se puede cambiar el apellido de los hijos, le dije. Y la señora estaba así hasta pálida, ¿no? O sea, pues Claro. ahora qué voy a hacer? O sea, lo que yo no quería era que los viera su papá. Ah, bueno, para ese hay otro montón de estrategias que pueden hacerse que no tienen que ver con el, ¿cómo se llama? Asunto de quitar el apellido, ¿no? Ahora, hay que fijarnos cómo cobran los abogados, cómo se pone a darle esa cantidad de una sola exhibición sin ver absolutamente nada, ¿no? O sea, resultó un verdadero fraude, tristemente, ¿no? Oh, Eh, es importante también la forma en que cobramos los abogados. Yo, por ejemplo, cobro al inicio del procedimiento, en las pruebas y al final. ¿Con qué fin? Pues para apurarme yo también a cobrar esa cantidad y sacar rápido el asunto y también para no desfalcar al cliente, ¿no? Porque finalmente hay una manera, sí valoro mi trabajo, sí lo hago, pero también se supone que es un grado de confianza, el que tú me estás dando tu asunto, yo te lo voy a sacar adelante, vas a ver los resultados y hay una manera también de cobrar. No, no, a mí no me gusta cobrar de una sola exhibición porque humanamente pues somos humanos. A mí sí me dan una bueno. cantidad, me voy a tranquilizar y voy a decir, ay, qué rico, y ya me desatiendo un rato, ¿no? Sin embargo, si estás por cobrar y cobrar, vas a hacerlo más rápido y de una mejor manera, ¿no? Es mi manera de pensar. Hay muchos abogados que Sí. cobran de diferente forma, ¿sí? Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, yo también en lo que hago prefiero tener como al principio y al final y me hace sentir más comprometida, Así aunque es, soy una persona comprometida, pues, ¿no? claro. Pero sí, sí, y no, y además que creéis, ya te gastaste el dinero, ya no está tan padre, no. Claro, esta señora, te digo, ya cuando le dije exactamente qué había pasado, fuimos a oficialía de partes, revisamos y pues no había ningún procedimiento Oh, iniciado. Entonces, no, la señora estaba súper triste y todo, y bueno, en fin, pero hay que tener también pues, empatía con el malicia. abogado. Ujú, Sí, sí, esa claro. malicia, pero con cualquiera, te digo, también con el doctor, o sea, hay doctores, es que te digo que no son los abogados exclusivamente. Ujú, ¿Cuántos contadores no meten los papeles, no han pagado los impuestos y se los han embolsado y artistas han ido a caer a la cárcel? claro. Y eso pasa ¿No? también O allá cuántos doctores, desde que te ven, ya te vieron con cara de el tercer piso de mi casa. Sí pasa, claro. sí, sí Hay que, pasa, ¿no? sí, por eso es importante también con qué abogado le cuentas tus historias y demás, ¿no? Y con quién confías y si sabes si realmente
existe o no existe, porque te digo, esta señora pues realmente le pagó a alguien que ni siquiera estaba en mi padrón de Ay, abogados, Dios. etcétera. Entonces, sí Ay, hay que Dios. confiar, pero no tanto. Claro, claro, claro. No, yo creo que no hay que confiar, ¿eh? Yo soy una persona, sí, muy confiada en unas cosas y muy desconfiada en otras. Yo creo que si Claro. parece demasiado bueno, revisa. Ujú, Si no ujú, te dan suficiente información, vete a otra persona que sí te dé. Ese sí, claro. ni siquiera te esfuerces. Yo creo que te mereces que te den un servicio de calidad en cualquier situación, especialmente si ya te lo Ujú, estás pasando súper mal por un divorcio, por hijos llorando, por toda una ujú, situación muy problemática en el que a lo mejor te vas a tener que salir de la casa, tu situación económica va a cambiar. O sea, es el caos total y todavía tu claro. abogado no te puede dar informes, no vaya. Claro, sí, claro. Sí, Tiene que haber cierta corre. empatía también, claro. Claro, 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 porque es un momento verdaderamente duro, ¿no? Para las dos partes, insisto, o sea, no solamente eres tú, por ejemplo, como hombre, que te tienes que salir de tu casa y ya no vas a ver a tus hijitos seguido. Está horrible, sí, tienes que tener un profesional como tú, Silvia, que te Ujú. acompañe en el proceso. Oye, Sil, Ujú. para terminar, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo te puede localizar alguien que ve este programa y dice, quiero que Silvia me atienda? Ujú. Mira, yo les dejo mi teléfono, estoy por Avenida El Jacal número 600, donde está el área de Jardines de la Hacienda. Ok. Eh, estoy previa cita, mi número es el 442-615-1269 y en redes sociales estoy como Vías Jurídicas. Vías jurídicas, ¿verdad? Come chica. Así es, de Silvia, Perfecto. que tiene que ver Ah, con pues las formas sí. Ay, pues sí, es y las cierto. vertientes que, que tenemos para arreglar un problema. No nada más es ante juzgados, podemos también prevenirlo con un buen contrato o prevención jurídica y que tiene que ver también con la extrajudicial, que no es acudir ante juzgados, sino también arreglarnos de una manera, porque no nada más veo familiar, también veo materia civil y mercantil. Oh, perfecto, perfecto, perfecto. Pues ya Ujú, escucharon. Bien interesante. Yo sé que estos son el tipo de temas que uno dice, ay, es que yo estoy bien enamorada y no sé qué, ¿no? Está padre, qué ujú, bueno, disfruta tu amor, pero también ujú. pónganse vivos, porque desgraciadamente, como dicen, no conoces a tu pareja hasta que te divorcias de él, ¿no? Yo les digo, te casas con uno y te divorcias con otro, de verdad. No es así como que yo tenga el hilo negro de la situación y que ya lo haya descubierto, o sea, lo vivo con mis clientes, de verdad. Nada que ver una persona con la que inicias una relación a la con la que terminas. También es medio obvio si pensamos en todas las etapas del amor. O sea, te Ujú, duró, fuiste súper afortunado y te duró 2 años el enamoramiento. No sé si fuiste afortunado, pensándolo 2 veces. Y luego ujú, empieza la parte en la que ves al humano. Y luego resulta pues que el vecino o la vecina está más guapo. Obviamente ya ujú. no te cae bien ese vato, pues por eso, o esa bata. Es por eso que con el que te casas no es con el que te divorcias Sí, porque y la hay toda una evolución humana, evolución. ¿no? ¿Cómo? La evolución humana, o sea, vamos Así es, cambiando. así es, Es así es, parte de... así es. Sí, no, recuerden que de niños querías, todos los días querías comer helado, hasta que un Ujú. día ya no te gustó el helado y pasaron unos años y te volvió a gustar. Pero la verdad es que no puedes confiar en que no vas a cambiar de gustos, piensa en tu pasado. Ujú, así es. Entonces, pues Muchísimas gracias, hay que Silvia. confiar. La verdad es que creo que esto nos ayudó muchísimo a entender cosas, sobre todo a matar varios miedos que las mujeres tenemos al momento de divorciarnos, Ujú. de los hijos y demás. La verdad es que muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo más que quieras agregar? No, es un placer. Creo que abarcamos muchas cosas. A lo mejor podríamos ser un poco más específicas con las preguntas que tenga tu audiencia, para enfocarnos, pero porque el derecho familiar es todo un universo enorme de Amplísimo. acuerdo a las circunstancias de cada persona. Pero es un placer platicar con ustedes, y me siento muy contenta de que me hayas invitado. Confío en que les haya gustado la plática. No, estuvo excelente. Estaba nerviosa. ¿Cuál nerviosa? Te ves toda una natural en esto. Muchísimas gracias y pues cualquier cosa, por aquí estamos. Te Gracias, agradezco gracias mucho. Silvia. Sí, sí te voy a buscar porque me encantaría hablar sobre todo de esta parte de los derechos de las personas mayores, que es algo totalmente desconocido. Siempre andamos pensando en la pensión de los hijos, pero no andamos pensando en la pensión de los padres. Sí, está muy bien. Cuando tú gustes, nos agendamos y lo platicamos con mucho gusto. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Silvia. Que tengas Gracias. una Hasta linda luego. tarde.
Igualmente, bye. Nos vemos, chao, chao. ¿Cómo vieron? Estuvo interesante, ¿no? Hoy tocamos temas bastante interesantes, sobre todo pensando que la verdad es que yo leo y leo y leo en estos grupos a muchas mujeres con mucho miedo. Yo sé, es un momento brutal en el que tienes que tomar demasiadas decisiones que no quieres tomar, que no tendrías que tomar según tú, pero bueno, sí se tuvieron que tomar. Entonces, si tienes dudas, si quieres hay algo que de aquí te surgió una duda nueva, con todo gusto mándanos mensaje y nosotros se la pasamos a la abogada Silvia Osegueda para que ella nos pueda contestar. Y también si este programa te gustó, pues dale like. Aquí abajo tenemos para que te puedas suscribir, para que le des a la campanita y te avise cuando son nuestros próximos programas. Hemos tocado temas bien interesantes. Si quieres ver ¿qué hay? Aquí en el menú de programas te puedes ir a másdeunmillondehistorias.com y vas a encontrar la mayoría de nuestros programas están ahí. También estamos en Spotify, en Deezer y en muchas otras plataformas de podcast. Si lo tuyo es, por ejemplo, no sé, estar haciendo ejercicio y escuchando algún podcast, esto puede ser una buena opción para ti. Pues esto fue Más de un Millón de Historias con Lauracita. Espero que te la hayas pasado muy bien. Y si alguien te vino a la cabeza y pensaste, tal persona, mándale el video, compártelo. Creo que esto puede ser muy, muy bueno para muchísimas personas. Gracias, nos vemos la próxima semana.